Hoy, lunes de esta 24ª semana del tiempo ordinario, celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Lunes 14 de septiembre. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí presente, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis muchos pecados y la gracia y la luz que necesito para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de la exaltación, de la invención de la Santa Cruz. Y no porque sea un invento humano, no, sino porque tal día como hoy, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, encontró en esas excavaciones que había mandado hacer en Jerusalén, en el lugar del Gólgota, la cruz de Jesucristo. La cruz, un signo visible que representa algo invisible que no vemos. Estamos muy acostumbrados a contemplar con la retina de nuestra mirada crucifijo precioso, y hay momentos donde en nuestras calles procesionan imágenes de Jesús crucificado. La cruz como que ya no nos escandaliza. Sin embargo, hoy te invito a que te pares a pensar en el escarnio y en el escándalo que supone el misterio de la cruz. En la cruz solían morir los malhechores. Era un patíbulo que, como un castigo aleccionador, empleaban los romanos para disuadir a las turbas de las rebeliones. Por eso, a los hombres que querían darle ese castigo ejemplar por haber cometido alguna fechoría, solían crucificarlos en los lugares cercanos a los caminos para que todos pudieran ver quién ostentaba el poder. Normalmente la crucifixión era una sentencia que se daba a aquellas personas que se les quería quitar cualquier tipo de dignidad. El reo era desnudado por completo y en torno a las muñecas solían ser fijados al patibulum, que es el travesaño horizontal. Ahí, con los brazos extendidos, a veces sujetos con cuerda, se fijaban los dos brazos a ese madero horizontal llamado patibulum, y después se izaba a peso todo el cuerpo del reo hasta fijarlo en el travesaño vertical llamado extatis, y ahí se le fijaban los pies y se les podía poner como una especie de madero donde se pudieran apoyar. Normalmente podemos pensar que la crucifixión era como una ejecución pública, donde el reo moría por desangrarse, y no es así. Moría por asfixia, y algunos tardaban varios días. Pues bien, para los judíos, aquel que pende del madero es un maldito, aquel que no cuenta con el favor de Dios. Para los griegos, una necedad. Morir en la cruz es, pues, como lo peor que le puede pasar a una persona. Y va Dios y utiliza el signo de la cruz para demostrarnos su favor, su solicitud y su amor hasta el extremo. Hoy, en el libro de los Números, en la primera lectura, se nos narra una escena de la historia sagrada del pueblo de Israel que puede ayudarnos bastante. En el camino del exilio, de salir de Egipto a tomar posesión de la tierra prometida, el pueblo de Israel se rebela contra Dios y comienza a quejarse. ¿Por qué nos habéis hecho salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? Y Dios envía contra el pueblo una serpiente que, cuando muerden a la gente, los hacen morir.
Es entonces cuando el pueblo acude a Moisés diciéndole: hemos pecado, hablando contra el Señor, murmurando contra Él. Intercede para que el Señor aleje de nosotros esta serpiente. Moisés intercede por el pueblo ante el Señor y el Señor le pide que fabrique una serpiente de bronce, colocándola sobre un asta, y que así haga un estandarte. Un estandarte que es como un emblema que se levanta en alto. Todo el que haya sido mordido por una serpiente, que mire este estandarte y quedará curado. Y Moisés hizo así una serpiente de bronce y la puso pues sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce, hacia aquel estandarte, y quedaba curado. Un suceso histórico, sagrado, donde Dios salva por medio de un signo, de un emblema, que es causa de salvación. Y yo te invito hoy a que en la retina de tus ojos fijes la mirada en otro tipo de estandarte, que se ha convertido en el emblema de salvación para los cristianos, la cruz. A veces, cuando comenzamos la celebración de un bautizo, el sacerdote unge, bendice la frente del catecúmeno haciéndole la señal de la cruz. Ese signo en su frente que luego refrendan los padres y padrinos del catecúmeno, imaginaros si tiene trascendencia que nosotros nos marcamos con el signo de una ejecución. ¿Quieres medir la gravedad? ¿Quieres medir la grandeza de lo que significa este signo? Pues mira, ¿qué sería de nosotros si cuando vamos a bautizar a un catecúmeno, en su frente le pintáramos una silla eléctrica? Todos diríamos: quita ese signo, porque ese signo es el signo de donde sentencian a morir a los malhechores. Y nos escandalizaríamos, y no nos gustaría, porque significa el sufrimiento, porque significa una sentencia de muerte. Y sin embargo, nos hacemos la señal de la cruz, que es lo mismo, porque la cruz, desde que Dios la abrazó y desde que Dios murió en ella, se ha convertido en signo y en referente, pero de amor. ¿Quieres saber cómo te ama Dios? Mira la cruz. Esa es su más grande prueba. Cuando algunos novios se van a contraer matrimonio, yo les cuento un hecho verídico. Hay un pueblo en la actual zona de Bosnia-Herzegovina donde no se conoce ni un solo divorcio en su historia. Y en un artículo que se puede consultar por internet venía refrendado cuál era el motivo. El motivo o el secreto está en la cruz. Porque cuando los contrayentes de rito católico ortodoxo, de rito cristiano ortodoxo se van a casar, el sacerdote les invita a que pongan sus manos en una cruz, que luego se llevan los contrayentes a su casa. Y ambos abrazan esa cruz y así pronuncian los votos matrimoniales. Le ponen consentimiento, le ponen voz a lo que hay en su corazón. Y en esa cruz que los dos han abrazado, ven reflejado cómo tienen que amarse mutuamente, amarse así, hasta el punto de entregar la vida por el cónyuge. Y esa cruz la colocan en un lugar privilegiado de su casa, de su hogar. Y cuando van a dormir todas las noches, rezan delante de esa cruz. Y cuando tienen problemas, y cuando vienen los hijos, y cuando tienen que dar gracias, esa cruz forma parte de lo que significa amar. Así me ama Dios, así estoy dispuesto yo a gastar la vida amando. Y es que hoy en el Evangelio a Nicodemo, un maestro de la ley, Jesús le habla como nos habla a ti y a mí. De la misma manera que Moisés elevó en alto la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él, para que todos los que lo miren, para que todos los que lo contemplen en ese estandarte, en ese emblema que es maldición y a la vez es signo de estupidez para los griegos, uno contemple y tenga vida, pero no cualquier tipo de vida, sino la vida eterna.
Y Jesús le dice a Nicodemo, y Jesús te dice hoy a ti, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida, no muera, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Pues bien, hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Según una crónica de Alejandría, Santa Elena descubrió la cruz del Señor un 14 de septiembre del año 320. El día anterior, el día 13, en el año 335, tuvo lugar la consagración de la Basílica de la Resurrección y de el Calvario sobre el monte Gólgota. Y ese mismo año, o sea, 15 años después de encontrar la cruz del Señor, el día 14 de septiembre del año 335, se puso solemnemente a veneración de los fieles la cruz del Señor que había sido descubierta por Santa Elena. Y ahí arranca la fiesta de hoy. Sobre estos hechos se apoya la fiesta que hoy celebramos, que comenzó a celebrarse ya de manera permanente en Constantinopla en el siglo V y en Roma en el siglo VII. Las iglesias que poseían una reliquia de esa cruz del Señor, Jerusalén, Roma, Constantinopla, Alejandría incluso, tal día como hoy, 14 de septiembre, la mostraban a los fieles en un acto solemne que se llamaba la exaltación. Y de ahí deriva el nombre de la fiesta de hoy. Porque la cruz habla de un deseo escondido, de una pasión de Dios, del deseo de Dios Padre de darse a conocer amando hasta el extremo, en la entrega de su Hijo. La cruz nos habla del deseo de Dios de salvar a todos los hombres por medio de su Hijo. Porque la cruz es una marca. Los coches, ¿verdad?, tienen marcas por los que lo identificamos. Vemos un rombo y decimos es un Renault. Vemos una estrella rodeada por un círculo y decimos es un Mercedes. Pues mira, el cristiano está marcado por la cruz. Y la cruz que te marca a ti es el signo del precio que Dios ha querido pagar en rescate por tu vida. La cruz está, por tanto, en tu origen de vida de cristiano. Y la vida de cristiano está marcada por la cruz. Dice Jesús que quien quiera ser su discípulo tiene que abrazar su propia cruz. No abrazamos la cruz por un signo martirial o por un signo masoquista. Abrazamos la cruz con Cristo crucificado. Así sí tiene sentido. Y seguimos al Señor. Tomamos la cruz de cada día siguiéndolo a Él. Por eso nuestra cruz es una manera de colaborar, aunque no le hace falta nada a la redención, porque Cristo la llevó a cabo y a término. Pero en esa cruz que tú abrazas y en la que te entregas, si la unes a la de Cristo, colaboras con Él en tu vida de apostolado, en tu vida laboral, en tu vida familiar. Daros cuenta de que las grandes celebraciones de los cristianos las comenzamos persignándonos, haciéndonos la señal de la cruz. Y convendría que la hiciéramos con pausa y detenimiento, como expresión sincera donde recordamos y reconocemos que Dios me ama desde una cruz. Por eso yo, al hacerme la señal de la cruz, reconozco que tengo un dueño, que pertenezco a Jesús crucificado. Y expreso mi deseo más sincero, mi voluntad de que quiero aceptar la cruz en mi vida. Hoy, en el prefacio de la misa, veremos cómo hay una lucha entre dos árboles, el árbol de la cruz y el árbol del paraíso. En el árbol del paraíso, Adán y Eva quisieron ser dioses por su cuenta. Y en el árbol de la cruz, donde Cristo regenera la nueva vida, es Dios quien se ofrece como fruto para que humildemente, en la entrega voluntaria de su vida, recuperemos la vida que perdemos por nuestra desobediencia. El primer Adán, con su desobediencia, nos entró por camino de perdición. El segundo Adán, Cristo, clavado en la cruz, haciendo suya la voluntad y los designios que solamente Dios comprende y que pasan por el Calvario, nos nace
o nos hace renacer a la vida nueva. Acabo con 2 datos. Tal día como hoy, en el año 1224, San Francisco de Asís recibió los estigmas. Tal día como hoy, en 1915, el padre San Pío de Pietrelcina recibió también el don de los estigmas de manera permanente en sus manos, en sus pies y en su costado. Señor, tú quieres y has querido que la cruz forme parte de cómo mostrarnos tu amor. Y es el cauce a través del cual, con tu Hijo muerto y resucitado, nos concede tu vida. Hoy te pido, a mí, que he conocido en esta tierra el misterio del amor en la cruz, que me hagas también abrazar mi cruz y que por medio de ella me alcances la vida eterna. Que así sea.